así lo quiso, Él dispuso traernos a la vida. Estamos aquí porque alguien nos puso, y ese alguien es Dios, es el creador de todas las cosas. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes impartiendo este nuevo tema, manejo de las emociones. Esperamos que sea de gran bendición para ustedes y no podemos empezar este tema sin antes elevar una plegaria a Dios para que esté con nosotros y su compañía sea de gran bendición. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te ruego y te suplico el perdón de mis pecados, de mis faltas, errores cometidos delante de ti, dándote gracias, mi Señor, por la oportunidad que tú nos brindas a cada uno de nosotros, los presentes en cada país, Padre mío, para que pueda recibir de ti, Padre Santo, esta bendición que tú nos ofreces, impartiendo este tema, Señor, sabiendo que es de gran bendición para con cada uno de nosotros, pues tú así lo has dispuesto, mi Señor. Te rogamos que abra nuestros corazones, nuestras mentes, Padre mío, para que podamos ser receptivos, para que podamos ser obedientes, Padre mío. Si en alguna persona esté en estos momentos ocupado, que pueda, Señor, prestar atención para que tú, todas las cosas que ha de decir, Padre mío, por medio de mí, tú puedas ayudarnos a percibir, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Fortalece nuestra vida espiritual. Ayúdanos a perseguir, Señor, de acuerdo a ti, siendo más obediente a tu palabra. Bendícenos, Señor, en gran manera y no te olvides de nosotros. Todo esto te lo hemos pedido en el dulce y sagrado nombre de tu Hijo Santo. Amén. ¿Qué son las emociones? Para definir y entender este concepto, la mayoría de los especialistas señala que es un estado de complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente por una respuesta a un acontecimiento externo o interno. Para poder distinguir mejor este concepto, podemos decir que la emoción es algo en que una persona siente y la hace reaccionar de cierta manera. Eso quiere decir que cada emoción es experimentada en forma individual y no todas las personas tienden a realizarlas o a reaccionar de la misma manera. Para 1995, el concepto de inteligencia emocional fue a darse a conocer por el psicólogo y periodista Daniel Goleman, quien destacaba que la relevancia de la inteligencia emocional era para alcanzar el éxito no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional. Indicaba que la capacidad para identificar nuestros propios estados emocionales y gestionarla de forma más adecuada nos llevaría a entender la inteligencia emocional. Y es que la inteligencia emocional se puede formar e interactuar en este mundo tomando en cuenta nuestros sentimientos y englobando todas nuestras habilidades, tales para que podamos de alguna manera controlar nuestros impulsos, nuestra autoconciencia, nuestra motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la agilidad mental. Todos estos rasgos del carácter, como la autodisciplina, la compasión, el altruismo, resulta indispensable para una buena y creativa adaptación social. Cuando hablamos del conocimiento en cuanto a las habilidades sociales, queremos decir que es una capacidad que nos ayuda a reconocer nuestros sentimientos en el momento que aparece. Eso quiere decir que constituye la piedra angular de la inteligencia emocional.
Cada capacidad es una comprensión de nosotros mismos. Por un lado, cuando no tenemos esa capacidad, se vuelve una incapacidad de percibir nuestro verdadero sentimiento y nos deja a la merced de las emociones completamente. Existe una gran mayoría de personas a las cuales no saben controlar sus impulsos emocionales y lo lleva a problemas en cuanto a su carácter y personalidad se va identificando. Es por ello que podemos hablar de 3 rasgos de personas en cuanto a lo que es la actitud emocional. Hablamos primeramente de la persona que son conscientes de sí misma. Son aquellas personas que su estado de ánimo está experimentando el gozo de una vida emocional más desarrollada, tiene claridad emocional, impregna toda clase de factores de su personalidad, segura y sabe las fronteras de sus propios sentimientos. Quiere decir eso que tiene una visión positiva sobre la vida. No cae en los rasgos negativos del ánimo, ni dan conciencia obsesiva en cuanto a qué debería hacer o lo que no debería hacer, pues su seguridad radica en su autoestima. Por el otro lado, las personas atrapadas en las emociones tienden a caer en una déficit emocional. Son personas muy vulnerables, no son conscientes de sus sentimientos y la misma falta de percibir estos sentimientos y emociones los lleva a sentirse abrumados, perdidos emocionalmente y por consecuencia no tiende a controlar su vida emocional y llegan a estar atrapados en los ánimos negativos. La tercera clase de persona a la cual estamos hablando en cuanto a las funciones emocionales, hablamos de aquellas personas que aceptan resignadamente sus emociones. Se tratan de personas que aun cuando tengan claridad de los que están sintiendo, prefieren aceptar ese estado de humor y se hallan poco motivados para cambiar ese estado, lo que lo lleva a declinar a los estados de ánimo negativos y aceptan con una actitud pasiva, muy pasiva, al declive de sus ánimos y lo que lo molesta. Esta pauta de comportamiento tiende a ser deprimida, la persona tiende a ser deprimida, no está en un estado de ánimo coherente, sino que se encuentra en un estado donde los estados como la depresión, la ansiedad, tiende a ser marcada y resignada bajo las situaciones que la han conllevado. Este tipo de personas tienden a saber dónde ubicar cada estado de ánimos. Si usted puso atención a la primera persona, las cuales son conscientes de sí misma, ¿está usted dentro de ese rasgo? ¿O son aquellas personas que están atrapadas en su estado de ánimo y se mantienen en ella? ¿O son aquellas que se resignan a vivir una situación negativa y por ende los sentimientos los conllevan a vivir enfermedades psicosomáticas que son permanentes a su estado de ánimo? Quizás uno de los rasgos que hemos descrito con anterioridad, usted se puede ubicar en alguno de esos rasgos. Quizás también puede ser la combinación de alguno de los dos rasgos. Pero más que responder a la pregunta ¿cuáles de los rasgos me enfoco yo?, es importante saber cómo puedo manejar mi inteligencia emocional, si la tengo o yo carezco de ella. Quizás esto es una de las preguntas que tiene respuestas muy amplias,
pero queremos resumirla de una forma en la cual usted tenga los parámetros y los conocimientos necesarios para poder saber que no solamente el controlar nuestras emociones tiene que ver con la inteligencia emocional, sino es una gama de conceptos a las cuales usted tiene que manejar y enfocarse y aprender sobre ella para tener el rubro completo de lo que es la inteligencia emocional. Cuando un individuo no sabe controlar sus emociones, padece lo que llamamos déficit emocional, lo que provoca en esa persona un abanico de trastornos mentales, tales como la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias, los trastornos de conducta, los trastornos de conducta alimenticia como la bulimia, la anorexia, los trastornos de límite de personalidad como el miedo intenso, los patrones de relaciones intensas o inestables, los cambios de identidad, por decir alguna de ellas. Este tipo de déficit también permite que no se desarrollen ciertas habilidades que regulen nuestra competencia emocional, tales como percibir nuestras emociones, entender nuestras emociones, aceptar nuestras emociones, ya sean negativas y positivas. Todo esto ocasiona en efecto algo perjudicial en nuestro ajuste emocional cuando no sabemos controlar nuestras emociones, lo que provoca alteraciones en el comportamiento, así como la respuesta a nuestras emociones para conocimiento nuestro y el conocimiento de los demás, provocando una serie de problemas. Dentro de esta concepción, la cual nosotros hemos hablado, creemos necesario que para aprender sobre inteligencia emocional debemos tener una educación emocional, lo que nos va a permitir formar ciertos rasgos, actitudes o conocimientos que llegan a ser pilares en nuestra conducta de forma adecuada al manejo de nuestro desarrollo emocional y lo que a la larga pueda llamarse la competencia emocional. Empezamos con el primer concepto, competencia emocional. Y la competencia emocional es el conjunto de conocimientos, actitudes, capacidades, habilidades que son necesarias para tomar conciencia y para comprender y expresar y regular de forma apropiada nuestras emociones. Cuando usted tiene competencia emocional, usted salta a la educación emocional. ¿Por qué es importante entonces educarnos emocionalmente? Porque con ella tú vas a adquirir y mejorar esos conocimientos de tus propias emociones y vas a poder identificar las emociones de los demás. Vas a desarrollar habilidades para controlar tus propias emociones. Vas a prevenir los efectos perjudiciales sobre tus emociones negativas. Vas a desarrollar una mayor competencia emocional. Desarrollará una habilidad de automotivarse. Vas a influir positivamente en los procesos de aprendizaje de relaciones interpersonales, hasta de la solución de los problemas. Vas a medir las consecuencias, vas a mantener tu estado de ánimo, vas a tener ventaja y beneficios favorables para el desarrollo de tu vida física y mental y una salud integral y a la vez un bienestar positivo. Cuando tú tienes todas estas cosas de la competencia emocional, a la cual tú tienes esas capacidades, esas habilidades, tú las vas desarrollando y mejorando con la educación emocional. Pero ¿cómo yo puedo educar mis emociones? Teniendo conciencia de mis emociones. Y tener conciencia de mis emociones es la capacidad o la habilidad que tú tienes para climatizar tus emociones de un contexto determinado.
es conocer tus propias emociones y de las demás y desarrollar una propuesta, una estrategia que te ayuda a percibir, identificar y etiquetar tus propias emociones. Muchas veces no tenemos vocabulario emocional. Pensamos que las emociones son siempre las mismas. Podemos ver un rostro serio y pensamos que la persona está enojada, pero posiblemente no sea así. Posiblemente la persona esté preocupada, pero su rostro enseña otra cosa. Para poder tener conciencia emocional, debemos de tener un vocabulario emocional. Y ese vocabulario emocional nos ayuda de alguna manera a tener los nombres exactos a nuestras emociones y a las emociones de los demás. Esta capacidad de percibir nuestras emociones y de los demás implica que nosotros debemos de tener una convivencia emocional versus empatía. Cuando tú no tienes empatía, o sea, no te pones en los zapatos de los demás, no puedes comprender la situación que está viviendo una persona, no puedes entenderla, no puedes estar en la capacidad de experimentar las emociones que esta persona está emanando, porque padeces o tienes algún déficit de emociones y no utilizas el vocabulario apropiado en cuanto a las emociones. Por eso, cuando tienes esa capacidad, esa habilidad de la competencia emocional, vas educándola con la convivencia. De esa manera tomas conciencia de lo que es las emociones y de esa manera vas regulando tus emociones. Y las emociones, para poder regularla, debes de aprender a manejarla de forma apropiada. Tomar conciencia de una emoción, de un comportamiento, es adquirir una educación de cómo vas a confrontar los estados de ánimo de una persona que está al frente tuyo o de ti mismo. Es la capacidad de poder autogestionarse positivamente. Quizás las personas no conozcan los estados de ánimo de una persona y a veces cometemos imprudencia en esos para poder señalar a una persona. Pensamos que porque está serio está amargado y no es así. En cambio, cuando tú aprendes a gestionar tus emociones y comprendes que no necesariamente una persona que esté seria puede estar enojada, puede estar amargada o puede estar preocupada. Tienes que saber seleccionar el estado de ánimo, pero es necesario poder comprenderla y poder ayudarla a gestionar de una forma positiva ese estado de ánimo. Es lo que llamamos regulación emocional. Este aspecto te ayudará a ser más tolerante a las frustraciones. Vas a poder manejar la ira, vas a poder tener la capacidad de retrasar gratificaciones. No pensarás que porque hice algo me la tienen que pagar o porque hice algo tienen que ser nombrado mi nombre, tienen que darme las gracias. No, vas a retrasar esa gratificación porque tú sabes que llegará el momento de esa gratificación. El desarrollo de la empatía, entre otras competencias, nos ayudará a una buena expresión emocional y la capacidad de autogestionarla de la forma positiva a la cual se nos presenta. Si por alguna razón te sientes frustrado por algo que no has resuelto, vas a aprender a gestionar ese estado emocional de una forma apropiada. Que la frustración no sea algo que se dé a conocer, sino lo vas a poder gestionar para poder ver las alternativas que te puedan ayudar a solucionar esa frustración.
La regulación de las emociones también te ayuda a manejar o regular los sentimientos. Y esto es así porque la regulación te ayuda a no ser impulsivo, te ayuda a ser más tolerante, tiene la capacidad de poder recompensarte, ya sea de forma inmediata o a largo plazo. Y de esa forma empieza con la regulación a sentir la habilidad de poder enfrentarte de alguna situación de conflicto que generen algunas emociones negativas. ¿Qué quiere decir esto? Si tu problema te crea emociones que te sientes tan frustrado, al regularla te vas a ayudar a confrontar esa situación y poder entender que quizás no la puedas resolver tú solo, que necesitas ayuda y que esa duración emocional va a poder equilibrarse para tener emociones positivas, optimistas ante las cosas que se están presentando. La habilidad es sumamente importante porque este ciclo de regulación que te ayuda a poder entender tu competencia emocional, educar tus emociones, tomando conciencia de tus emociones, ayudará a regular esas emociones y por ende tener una autonomía emocional. ¿Y a qué nos hablamos cuando decimos autonomía emocional? Y la autonomía emocional se genera cuando nuestras propias emociones no llegan a ser elevadas a emociones tóxicas. Porque nosotros las manejamos, sabemos cómo regularla, porque hemos tomado conciencia de ella, hemos educado a nuestras emociones porque somos competentes de nuestras emociones. Y esta forma de autonomía emocional te ayuda a tener una autoestima, una automotivación, una autoeficiencia emocional, ser mucho más responsable, tener una actitud positiva, tener un análisis crítico de las normas sociales, de los padecimientos emocionales, del entorno en el cual tú te encuentras con las personas y por ende vas a desarrollar resiliencia. Cuando hablamos de autoestima, nos estamos refiriendo que como se siente una persona consigo misma, porque la autoestima adecuada está relacionada más bien con la visión racional y con el sentir satisfecho con uno mismo. Por el contrario, cuando tú tienes una autonomía, una autoestima baja, te es influyente las cosas que te dicen las personas, crees lo que dice la persona de ti sin tomar conciencia de lo que tú eres, entonces tu comportamiento tiende a estar inseguro y vas a carecer de autonomía emocional. Por ende vas a tener déficit emocional, por lo que la autonomía, la autoestima, tiende a ser un factor importante y relevante en el desarrollo emocional. Pero, ¿qué tiene que ver el entorno? Muchas personas dicen que allá piensen lo que ellos quieran pensar, que digan lo que quieran decir, a mí no me interesa. No. La competencia social tiende a ser muy importante porque somos personas sociales. Estamos en un mundo donde las relaciones interpersonales y las relaciones con las personas tiende a ser importante por nuestra convivencia, por la armonía que debemos de tener, por la paz misma, por nuestra propia identidad como cristianos que somos. No somos personas solitarias, somos entes sociales. Y como entes sociales tenemos la capacidad de tener o de mantener buenas relaciones con otras personas. ¿Pero por qué?
porque esto te va a facilitar las relaciones interpersonales, debido a que las relaciones sociales están estrechamente relacionadas con las emociones. Tú no puedes experimentar emociones si no estás al lado de alguien que estimule o crea un estímulo para que se disparen esas emociones. Tú no vas a poder tener tolerancia, comprensión o empatía por las emociones ajenas si no convives con las personas. Para tener entonces una buena relación emocional, debemos tener una serie de habilidades y capacidades. Tenemos que tener la capacidad de sociales básicas, de habilidades básicas, a las cuales debemos de estar siempre anuente de ellas. Debemos de ser mucho más asertivo, cooperativo, debemos de prevenir soluciones y conflictos, tener la capacidad de gestionar situaciones emocionales que crean conflicto. Igualmente, como la autoestima que habíamos hablado tiende a ser una parte importante como una habilidad social. Este factor desarrolla un bienestar emocional mucho más amplio, porque expone las habilidades sociales para ser ejercida o influenciada positivamente para el bienestar emocional de todo el entorno donde nos encontremos, debido a que al relacionarnos nos formamos de una forma satisfecha de lo que somos como persona, mejoramos nuestra calidad de vida física, mental, y de igual manera buscamos el bienestar integral de todas las personas. Por ende, la competencia social es muy importante, porque cuando tú llegas a esta parte, tú tienes que relacionarte conociendo tus emociones, regulando tus emociones, tomando conciencia de tus emociones en la medida que lo vas educando, y por ende teniendo esa competencia emocional para poder identificarte y identificar las emociones de los demás, teniendo de esa forma la habilidad emocional. Y la habilidad emocional te ayuda para adaptar tu comportamiento apropiado y responsable para afrontar satisfactoriamente los desafíos que te enfrentan en la vida, con el fin de que tú puedas promover satisfacciones y bienestares. Esta habilidad social o emotiva te ayuda a hacer referencia a ciertos comportamientos adecuados en los momentos adecuados. No te vas a enojar con la persona que no debe, no vas a buscar el momento, sino vas a enojarte con la persona adecuada en el momento adecuado. Esta búsqueda de poder tener estabilidad emocional nos ayudará a ser participativo, creativo, responsable y comprometido, porque esto te ayuda a influir positivamente ante las personas. Tener inteligencia emocional como cristiano nos hace ser más competente. Y es que cuando hablamos de inteligencia emocional, podemos resumir que todas las personas, de alguna u otra manera, ejerce influencia sobre nuestras emociones. Cuándo la tenemos, por qué la tenemos, o qué experimentamos y qué expresamos con ella. Por ello, debemos de tener conciencia, desarrollar esa conciencia en los procesos externos e internos y ser responsable para monetizar, evaluar y modificar ciertas actitudes emocionales para cumplir nuestras metas. Podemos añadir algo esencial y personal sobre ello. Es que las personas en los procesos de activación de regulación emocional es una base y es una meta consciente e inconsciente que debemos de buscar. Si deseamos comunicarnos, debemos de hacerlo de la manera en que nuestras emociones no influyan negativamente sobre nuestras expresiones. Por ejemplo, cuando nos queremos comunicar con nuestra pareja,
y tendemos a pelear, discutir, a reducir de forma negativa y envolvernos en un intenso y un duradero conflicto emocional, sería entonces reducir esa meta de manera que las emociones positivas que puedan intervenir en esa mala comunicación para que la ira, la tristeza, la amargura, el sarcasmo no sean influyentes. Por eso, en esta pequeña diapositiva ponemos a explicación cuál es la función de las emociones. Se conocen 6 emociones importantes, conocidas por todo el mundo. Pero dentro de cada emoción se anticipa ciertos sentimientos, como la amenaza y la protección en el miedo, el sobresalto, el asombro y la orientación sobre la sorpresa, la aversión, el disgusto, el asco y el rechazo, la ira, la rabia, el enfado, la furia y la destrucción, la alegría, la diversión y el bienestar y la reproducción, la tristeza, el pesimismo, la pena y la reintegración. Cuando usamos este tipo de emociones, tenemos que tener pendiente las consecuencias que hace cuando nosotros la ejercemos. Hemos hablado sobre aquellas personas que tienen emociones coherentes, que saben manejar sus emociones. Hablamos sobre aquella persona que tienen ese déficit emocional y aquella, aun cuando tienen el manejo de las emociones, permiten mantenerse en los problemas, en las enfermedades psicosomáticas, manteniendo ese tipo de enfermedades perennes en su vida. Nuestro deseo es que nosotros podamos manejar estas emociones y conocerlas para el deleite de todos nosotros y poder, como seres humanos, como cristianos que somos, podernos identificar en el momento adecuado y hacerlo uso de la manera apropiada. Hemos diseñado este esquema de la forma que podamos enseñar de manera práctica lo que en la teoría hemos tratado en anterioridad. Este esquema de las emociones, cómo entra en escena, vamos a tratar de poder enseñarla de cómo estimular las emociones positivas y cómo vemos nuestras vidas y poder reflejarla si necesitamos ayuda en determinado momento. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, hablamos de un círculo de cúmulos de sentimientos, emociones y podemos decir de convicciones. Pero vamos a hacer un enfoque a nivel de la familia. Si pensamos que en nuestra vida diaria, en nuestra familia, nos encontramos con entrañables sucesos y comportamientos de nuestros seres queridos, a los cuales nos trae un vínculo afectivo y personal que nos proporciona confianza y sentimientos especiales, más aún cuando el estímulo de recordar algo que nos añade con una persona que ya no está con nosotros, nos ayuda a tener ese sentimiento perpetuo y nos ayuda a motivarnos cada día más. Por el otro lado, cuando las dificultades entran en la puerta de nuestros hogares y no sabemos cómo tratar y dar lugar a ciertos problemas que se empeñan en quedarse en nuestros hogares, los conflictos y los cambios se convierten en un reto en la familia. Entonces comenzamos a tener mayores problemas y percibir la complejidad y se esconde entonces la comunicación y no podemos añadir soluciones concretas porque no sabemos cómo tratar nuestras emociones ante ciertas conductas que se nos presentan. Por eso se nota ciertas preguntas: ¿cómo puedo manejar mis propias emociones con los diferentes miembros de la familia, y especialmente con mis hijos y en mi matrimonio? ¿Tiendo a ser más sensible emocionalmente o acompaño siempre el pasado viviendo en el presente? ¿Y cómo puedo solucionar los problemas que se presentan en el desarrollo de nuestros hijos, más aún cuando son adolescentes? ¿Cómo puedo crear un ambiente familiar que promueva la expresión y la comunicación de los sentimientos y de las emociones de una forma correcta, y que esto ayude a nuestros hijos a tener un mayor control de las situaciones en los momentos más difíciles y tomar conciencia de sus decisiones en el futuro y las relaciones? Creo que las herramientas que vamos a proporcionar nos ayuda a identificar cada una de ellas. Habíamos dicho que las emociones son reacciones fisiológicas
que ocurre de manera espontánea y automática. En cambio, cuando hablamos de los sentimientos, cuando hacemos una interpretación de esas emociones, y se puede regular mediante los pensamientos, dependiendo de nuestra personalidad, creencia y vivencias pasadas, interpretamos la emoción de una manera diferente y esto se produce un sentimiento. La emoción concedida en el tiempo, o sea que se produce a largo periodo y se lidia con la razón, con lo que pensamos, se vuelve un sentimiento. Cuando estoy emocionado por algo o cuando lo pienso y digo, esto me gusta, esto me agrada, entonces se vuelve un sentimiento. Pero si el sentimiento se vuelve más que una convicción, entonces se toma la vida bajo lo que se siente y no bajo la convicción. Y esto es así porque nosotros estamos convencidos de lo que somos. ¿Está usted convencido que es cristiano? Si usted está convencido de lo que es cristiano, entonces las emociones y los sentimientos no influirán tanto en su vida y en sus decisiones, porque usted sabe lo que es. ¿Qué nos lleva a decidir? Pongamos un ejemplo. ¿Usted es muy sensible a las cosas que ve y que le dicen? ¿O lo que escucha? ¿Usted se pone a llorar porque el día está nublado? ¿Usted se enoja por las injusticias que usted ve y piensa que son? Todas estas cosas que nos hace conducir nuestra conducta, las emociones o los sentimientos. Una persona normal tiende a recibir un estímulo, hace una interpretación de ella, toma una decisión y emite una conducta. Pongamos un ejemplo. Si mi esposo me gritó, pienso entonces que no me quiere. Al decir que no me quiere, tomo una decisión, me alejo, me enojo de él, me pongo furiosa, no le voy a hablar. Entonces mi decisión es mantenerme alejada. Esta es la convivencia de una persona normal. Pero nosotros como cristianos tendemos a filtrar esto. Si mi esposo me gritó, tengo que filtrarlo. ¿Qué convicciones tengo yo? Puede ser que mi esposo vino cansado y lo abarqué en un momento diferente, cuando no debía de abarcarlo con preguntas o lo agobié y no supe qué hacer. Entonces hago esa interpretación, no me baso sobre los supuestos, sino en la interpretación que creo yo que es, por la dificultad de que está pasando, por lo que yo veo que es. Entonces me tardo a tomar una decisión, porque voy a tomar la alternativa, voy a preparar la comida, voy a servirle y después le voy a hablar, voy a esperar que él se tranquilice. Entonces tomo la decisión de hablar con él. Entonces las consecuencias pueden ser gratificantes porque él me puede decirme a mí qué es lo que le pasaba, hasta pedirme una disculpa, porque le hago entender que no me gustó la forma como me habló, pero yo lo entendí. Entonces la conducta de ambos puede ser gratificante. Pongamos un ejemplo bíblico. Cuando Caín y Abel entregaron su ofrenda a Dios, en Génesis 4, de 6 a 7, Caín, el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no será aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta, te codicia, pero tú debes dominarlo. Debes dominarlo. Esa filtración es lo que llamamos dominio propio. Dios nos ha dado el dominio propio para que nosotros podamos dominar esas amarguras, esos sentimientos, esas acciones que nos controlan nuestro ser. La filosofía del mundo dice, vive como quieres, ten lo que tú quieres, no dejes que nada ni nadie te diga lo que tienes que hacer, cómo vivir tu vida. Pero la filosofía de Dios nos habla a llamar a vivir en los frutos del Espíritu, partiendo del amor y concluyendo sobre el dominio propio.
Esta parte de la tarea de vivir sobre los vínculos del Espíritu Santo es una tarea de edificación y de crecimiento cristiano. Es adquirir una mayor semejanza y vivencia de Cristo. Es la capacidad de controlarnos, de dominar nuestros caracteres, nuestras emociones y nuestros deseos mediante el poder del Espíritu Santo. El concepto cultural acerca del dominio propio implica que los seres humanos como tales poseemos deseos, que esos procesos controlan nuestras vidas y que son satisfechas en el momento en que nosotros actuamos con moderación y simplemente con acertación de las emociones positivas. Si la emoción es negativa, no mires hacia atrás de las cosas, filtra, aprende a filtrar, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Piensa antes de interpretar, no te bases sobre los supuestos. Piensa en lo que es la realidad de las convicciones de la palabra de Dios. Filtra, filtra y filtra. Quizás las cosas no se vean como tú las pienses, quizás es contraria. Quizás hasta los momentos más difíciles, cuando un problema llega y pensamos que no tiene solución, buscamos una interpretación errónea, tomamos decisiones erróneas y emitimos conductas erróneas. Faltamos a la filtración, a la convicción de que Dios nos dijo en Isaías 41:10, no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la palabra de Dios. Si Dios me dijo que no temiera, porque Él venció al mundo, entonces la interpretación que yo debo hacer, que Dios ayudará y debo de ser paciente en su voluntad, que Él hará las cosas mejores que yo creo. Y la alternativa sería orar más, ayunar más, pedir auxilio, buscar alternativas que me ayuden de alguna u otra manera a lidiar con la situación que yo estoy viviendo. Entonces tomo una decisión, no me voy a amargar, no me voy a disgustar, no me voy a frustrar, no voy a sufrir de depresión. Por el contrario, mi decisión es tomar consecuencia de mis acciones, que sobre todas estas cosas que yo voy a hacer, yo sé que yo debo de mantenerme confiada en Dios, en esa fe plena, en esa misericordia que solamente caracteriza al Dios de misericordia, ese Dios que nos ayuda, que nos motiva, que nos dice a nosotros. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní y y se fue con sus discípulos a orar, Él tenía miedo. ¿Quién más que Cristo conoce nuestros temores? ¿Quién más que Cristo conoce nuestro sentir? Pero Él nos dice a nosotros, filtra, filtra y filtra en base a tus convicciones, que está basada en la palabra de Dios. Si alguien te gritó y alguien te dijo algo, tienes que aprender que dice la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. Tienes ese sentimiento de ira dentro de ti, pero aprende a canalizarlo, a tranquilizar esa ira para que tu interpretación sea muy buena, buscando alternativas que te ayuden a poder lidiar con ese malestar, haciendo decisiones que tú puedas tener el beneficio propio, que no te perjudiquen mental ni físicamente, sino tener las consecuencias plenas que te conllevará a una conducta buena. Muchas veces hablamos de cosas y no escuchamos cosas, pero dice también la palabra de Dios, sea tu hablar sí, sí y no, no. Esa es mi convicción. No debo de hablar más, porque lo que más hablo mal procede. Entonces debo de filtrar. Esa filtración me habla de la convicción. Partiendo de allí, rompe con cualquier otra cosa que se pueda presentar. Filtre, hermano mío, ayúdese en la palabra de Dios, que como dije, es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino.
Dios quiere que tú aprendas a ser imitador de Cristo. Ser cristiano es ser semejante a Cristo, buscando de Cristo en todo momento, porque ¿quién más que Cristo sabe lo que nos pasa? Entonces las emociones parten de este proceso. Si usted aprende a lidiar con los estímulos externos, aprenderá a filtrar basada en sus convicciones, dejando atrás toda cosa o raíz de amargura, no permitiendo que las heridas del alma prevalezcan con el tiempo, porque ese sentimiento lo puede llevar a la muerte. Mas por el contrario, ejercite el perdón, ejercite la humildad, ejercite la misericordia. Con esta interpretación, la alternativa a tomar es una decisión coherente y las consecuencias a vivir serán una conducta de un bienestar óptimo para su vida. No se deje que la vida lo amargue, no deje que otro avasalle sobre su vida, ni que sus emociones negativas prevalezcan en su vida. Filtre, hermano mío, con amor, filtre, hermano mío, con fe, que Dios hará la obra. Porque Él siempre nos dice que su palabra nunca llegará vacía a nuestras vidas. Él nos llena y nos llena de tal manera que podemos solucionar los problemas conforme a Él. Deja todo lo que te pesa a los pies de Cristo y búscalo con arrepentimiento, búscalo con humillación, búscalo que Él hará y Él sabe lo que debe de hacer. Entonces esperemos, hermano mío, que poder entender que las emociones cuando entra en escena, si usted las sabe manejar, es muy posible que usted tendrá una buena convivencia entre hermanos. Hemos llegado al final de este tema, esperando que haya sido de gratificación, de bendición, pero sobre todo de un cambio de visión sobre nuestras vidas como cristianos. No me queda más que decirle gracias. Gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por abrirnos las puertas de sus hogares, esperando que la próxima nos podamos encontrar y podamos seguir aprendiendo que la palabra de Dios nunca llega a nuestras vidas vacías. Por el contrario, nos llena cada día más. Por eso, sumamente agradecida con ustedes. Y hasta luego.